Hola, queridos hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes este nuevo tema que hoy vamos a compartir. Se llama Los hombres rompen con Dios. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración tomando el Salmo 101. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero, Señor, cantarte himnos. Quiero vivir con rectitud. ¿Cuándo vendrás a mí? Será intachable mi conducta, aún en mi propio palacio. No podré jamás la mirada en propósitos perversos. Odio a quien son desleales a Dios. Jamás permitiré que se me acerquen. Alejaré de mí los pensamientos perversos. No quiero hacer nada malo. Haré callar a aquellos que a escondidas hablan mal de su vecino. No soporto al altanero y arrogante. Pondré mis ojos en los hombres leales para que vivan junto a mí. Solo estará a mi servicio el que lleve una vida recta. Para el tramposo no habrá lugar en mi palacio. Ningún mentiroso podrá estar en mi presencia. Día tras día reduciré el silencio a todos los malvados del país. Arrojaré de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo nos enseña que, como dice el dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y por eso el salmista dice, alejaré todo lo que sea perverso, todo lo que me lleve al mal. Y yo creo que es una buena idea, hermanos, el podernos alejar de las ocasiones próximas de pecado. Y con este pensamiento iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a hacer un pequeño recordatorio del tema anterior. Dios creó todo lo que existe. Y en ese tema vimos cómo el poder de Dios es inmenso, porque con una sola palabra Dios hizo tantas maravillas. También hemos meditado cómo el amor de Dios es tan latente a través de su creación. Dios nos dice que nos ama a través de la planta más chiquita y a través del árbol más enorme. Dios nos está diciendo que nos ama y que nos quiere felices, que la tristeza, la depresión, esas no son de Dios. Dios nos quiere inmensamente felices y que tenemos una dignidad enorme porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por eso hay que valorarnos y valorar a todas las personas. Y Adán y Eva, recordemos que Adán quiere decir hombre, Eva quiere decir mujer. Eran felices, de verdad que lo tenían todo en la vida, porque gozaban de la presencia de Dios, que todas las tardes bajaba Dios, nos dice la escritura, a estar con su amigo Adán, con su amiga Eva, y no le faltaba nada. De hecho, lo que le daba sentido a la vida de estos hombres era la hora en que sopla el viento de la tarde, como por las 6 de la tarde, Dios bajaba a estar con sus grandes amigos. Existía entonces la perfecta armonía. ¿Qué significa esto de la perfecta armonía? Significa que ni la naturaleza hacía mal al hombre, ni el hombre hacía mal a la naturaleza, hablando en general la naturaleza, animales, plantas, o sea que todo era bondad. Existía esa perfecta armonía, donde Dios era el rey y se mantenía todo en el perfecto orden, ¿sí? Nada se salía de tono, como decimos. Existía esa perfecta armonía, donde lo que producía era paz, era gozo y esta enorme felicidad que ellos experimentaban y que durante muchos años, siglos, no sabemos en realidad cuántos, el ser humano vivió conforme lo que Dios había pensado para él. Vivió en esa perfecta armonía. Pero vamos a ver en el día de hoy que esta perfecta armonía vino a destruirse. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a escuchar con mucha atención, hermanos, la palabra de Dios. Ojalá que ya ustedes en su casa tengan muy preparada su Sagrada Escritura para este tercer día de curso bíblico. Bueno, vamos a escuchar con mucha atención, pidiéndole al Señor que nos examine también a nosotros en el corazón. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado
y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comérselo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó de los frutos y se lo comió. Y luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me pusiste como compañera me dio de ese fruto y lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí dice que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes. El demonio se presenta aquí como una serpiente astuta. Hermanos, el demonio no nos conoce. El único que nos conoce es nuestro creador. El demonio simplemente nos pone un montón de tentaciones. Y donde caemos constantemente dice, ya sé cuál es tu lado flaco. Y por ahí te va a seguir dando. El demonio es astuto, ¿sí? Y dice que Santa Margarita María Lacoque, ella miraba al Sagrado Corazón de Jesús y un día también miró a la Virgen. Y la Virgen le dijo, Margarita, el demonio es como un perro voraz y feroz, pero está atado. Devora únicamente al que se le acerca. Y con la tentación, hermanos, nos estamos acercando a ese perro voraz y feroz. No tenemos que acercarnos. Si tú ya sabes que te gusta el chisme, que te gusta pelar a la gente, que te gusta criticar, ¿y para qué te juntas con la vecina más chismosa del sector? Obviamente tú tienes que huir de ella porque si también es tu debilidad, si se juntan, ya saben a qué se van a juntar, a puro pecar. Si a ti tu debilidad es, por ejemplo, la bebida, el trago, el alcohol, juntas con aquel borracho que toda la vida anda tomando, ¿sí? Y ya saben a qué se van a juntar, o sea, así que tienes que huir. Si tú sabes que tu debilidad es tal o cual, no huye de esas ocasiones próximas de pecado. Y porque de lo contrario, este perro voraz y feroz te va a envolver, te va a pisotear, te va a dar una arrastrada que quién te la podrá quitar, ¿no? Y por eso aquí en el texto bíblico se nos dice que la serpiente era muy astuta. Y se acerca a Eva, miren de qué manera. Se acerca como la amigable, como que, mira, yo quiero tu bien, y se acerca una pregunta. Fíjense bien, porque la serpiente hace esa pregunta para que le vengan las dudas a Eva. ¿Por qué? Para que Eva piense, ¿por qué podemos comer de todos los frutos, pero justo de ese no? Y ahí es donde Eva comienza a entrarle la duda, porque la serpiente se la sembró, ¿sí? Y acuérdense que las dudas es porque nos falta fe. Y empieza la serpiente a decir, así que Dios les ha dicho que no coman de ningún fruto del árbol. No, si podemos comer de todos, dijo la otra incauta, menos del que está en el centro. Y ahí Eva quedó pensando, ¿y por qué no podemos comer del que está en el centro? ¿Y qué tiene el que está en el centro? ¿Y para qué lo puso en el centro? Y lo seguía viendo, ¿sí? Y dice que
la serpiente también le dijo, acuérdense que el demonio es el padre de la mentira. Y le dijo, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de ese fruto se les abrirán los ojos. Conocerán lo que es bueno y lo que no es. Miren cómo la serpiente dice verdades a medias, ¿sí? Por eso es tan astuto, porque dice verdades a medias para perderte, ¿sí? Y ahí dice que Eva miraba el fruto y vio que era tan apetitoso y le daban ganas de comerlo. Hasta ahí no hay pecado. Ella siente las ganas de comerlo, pero no hay pecado. Aguántate las ganas, o sea, Eva, ponte las pilas, vete a hacer otra cosa. Distrae tu mente, ponte, no sé, a rezar, habla de esa tentación con Adán si no tienes con quién más, pero no dejes que el demonio te domine. Sin embargo, dice que fue y lo cortó, ¿sí? Y miren qué triste porque Eva no se dio cuenta que el demonio estaba hablando incluso mal de Dios. Dios sabe muy bien que el día que coman de ese árbol se les abrirán los ojos, serán como Dios. O sea, vean cómo el demonio coloca a Dios como un ser envidioso, ¿sí? Que quiere ser solo Él, que quiere ese poder solo para Él. Y por eso dice, cortó del fruto y se lo comió. Y también le llevó a Adán, y no te hagas Adán, tú bien sabías de dónde era ese fruto, ¿sí? Él no tiene que ser como el inocente, no, pues es que la mujer me dio, no, tú bien sabías, porque Adán y Eva siempre andaban juntos, toda la vida andaban juntos, y Adán sabía de dónde había cortado el fruto, él sabía, por eso también va a caer sobre él la consecuencia, porque él sabía de dónde era ese fruto, y aún así lo comió. ¿Sí? Así que también es igual de culpable. Y después dice que apenas cometieron el pecado, cuando cortaron del fruto y se lo comieron, dice que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esta desnudez, hermanos, no es simplemente física. Esta desnudez habla de la extrema pobreza de quien le ha fallado a Dios. Se sienten súper mal. Es al grado que dicen, estamos desnudos. ¿Qué diferencia realmente encontramos en este paso? Donde ellos, antes del pecado, esperaban a Dios, lo anhelaban, Señor, que ya llegue, se les hacía tarde, estaban anhelantes la visita de Dios. A partir del pecado, ellos se esconden, escuchan la voz del Señor y se van a tapar, se esconden entre las ramas, están desnudos. Y Dios, a partir de ese momento, a mí lo que más me sorprende, hermanos, es el versículo 8 del Génesis, capítulo 3. O sea, de este texto que acabamos de leer, lo que más me sorprende en realidad es el versículo 8. Porque ustedes díganme, ¿ya Dios sabía que estos sinvergüenzas le habían fallado? ¿Ustedes creen que Dios ya sabía que estos dos desvergonzados ya le habían traicionado, que le habían creído más a una mugrienta serpiente que a él que les había dicho no coman de este árbol, porque si lo comen van a morir? O sea, si ustedes hacen esto, va a haber una consecuencia terrible. No le creyeron. Pero Dios ya sabía que lo habían traicionado. Sí, sí, la respuesta la tienen ustedes. Sí, ya sabía, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Y sin embargo, eso me sorprende a mí el versículo 8, porque dice que Dios, en el versículo 8 dice, Dios bajó a la misma hora de siempre, a la hora en que sopla el viento de la tarde. Dios hace escuchar su voz, busca a sus amigos, a estos que Él ha creado, que son sus hijos, que los ama, que quiere que sean felices, los llama, ¿sí? Los llama por su nombre, Adán, Eva, y va a hacer un montón de preguntas. Estas preguntas que va a hacer Dios, queridos hermanos, tienen una finalidad. La primera pregunta, ¿dónde están? ¿Sí? Esta pregunta tiene la finalidad de hacerlos reflexionar. ¿Dónde están? Como diciendo, ¿en qué situación estás? ¿En qué te metiste? ¿Cómo te sientes ahora? Y por eso les pregunta, ¿dónde están? Hemos oído tu voz, dice Adán, en el jardín y nos hemos escondido porque estamos desnudos.
qué triste. Este que estaba llamado a ser el rey de toda la creación, ahora escondido como si fuera un animalito temeroso. Qué terrible, qué terrible. Y qué terrible todavía más el que hayan cambiado el amor adelante que tenían hacia Dios por el miedo, ¿sí? Porque ahora se esconden de Dios. Y ahí va otra pregunta que Dios hace. ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Quién? O sea, a ver, ¿a quién le debes el que ahora te sientas tan mal? ¿A quién le debes el que ahora te sientas desnudo? ¿Sí? Y date cuenta que esa serpiente no es tu amiga como quiso aparentar. Esa serpiente es tu peor enemiga, ¿sí? Huye de ella, aléjate, apártate, échalo de tu vida. No le permitas la entrada a ese demonio, a esa serpiente. Porque mira, si te sientes ahora así, de esa manera, desnudo, terriblemente, es porque le hiciste caso, ¿sí? No es tu amiga. Y por eso Dios les dice, ¿quién? ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso, como si Dios no lo supiera, ¿no? ¿Has comido acaso del árbol que te dije que no comieras? Esta pregunta, hermanos, quiere decirle a Adán y a Eva, quiere decirles, ¿has visto por qué te dije que no comieras? Yo como me acuerdo clarito que una vez a mi comunidad, allí en mi rancho, en donde yo soy, llegaron a cantar los Tigres del Norte. En ese tiempo, a mí me gustaba mucho cómo cantaban los Tigres del Norte. Y que haya llegado a mi propia comunidad los Tigres del Norte, que era un grupo famosísimo, yo no sé si acá, pero y cómo le rogué a mi mamá, mamita, por favor, déjame ir a ese bailazo de los Tigres del Norte. Y mi mamá me dijo, no, mamita, por favor, mira, va a ir mis mejores amigas, va a ir Lili, va a ir Alejandra, sus mamás sí le dan permiso. Mamá, ¿cómo es posible que a mí no me dejes ir? Yo quiero salir, yo quiero ir. Si quieres, quítame todos los permisos del año, pero ese permiso dámelo porque nunca más va a volver a venir los Tigres del Norte aquí a Ciudad Hidalgo. No, mi mamá, no, y no, y no, y no, y por más que lloré, pataleé, no me dio permiso. Y al otro día mi mamá nunca compraba el periódico, jamás en su vida. Al otro día llega fue a comprar el pan en la mañanita y llega con el periódico en la mano. Y me lo avienta y me dice, ¿ves por qué no te dejo yo ir a esos bailes? 5 muchachas violadas. Y mi mamá me dice, yo hija, confío tanto en ti, pero no en los demás. Y ahí tienes, ¿no? Como fueron tantas jóvenes y esos bailes obviamente acababan en la madrugada, jamás mi mamá me iba a dejar en eso, ¿no? Entonces, para decir que así como Dios le dijo, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? O sea, ¿a quién le debes ese mal? ¿Y has comido acaso del árbol del que te dije que no comieras? Para mostrarle el por qué Dios le había dicho, no comas, no hagas esto, te va a ir muy mal. Ahora, ¿qué busca Dios con estas preguntas? Que el hombre se arrepienta, que Adán y Eva pidan perdón, que de rodillas, Señor, la regamos, mira, fuimos unos tontos, Señor, perdónanos. Lo que Dios busca con estas preguntas es que ellos se arrepientan, que realmente tengan una profunda contrición en su corazón y prometan no volver a hacerlo. Pero a ver, ustedes escucharon en el texto sagrado que estos dos dijeron algo como, Señor, perdónanos, ¿la regamos? No, no, en ningún momento. ¿Saben qué fue lo que dijo Adán? Dijo estas palabras, la mujer que tú me diste por compañera. Se justificó, o sea, yo soy el inocente, yo no tengo nada que pedir perdón, porque ella, y más encima, fíjense, la mujer que tú me diste compañera, o sea que ahora hasta Dios es el culpable, porque tú me la diste por compañera, ella me dio del fruto y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Yo lo comí. Hermanos, el que se justifica de sus errores está destinado a volver a caer con la misma piedra, diría la canción. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Exactamente, hermanos. Porque si nosotros
no aprendemos de nuestros errores, vamos a seguir cayendo. Y si tú te justificas y te justificas y le das la culpa a los demás, es prueba de que no estás arrepentido. Y exactamente era lo que Dios quería, que tuvieran un sincero arrepentimiento. Y no lo tuvieron. No lo tuvieron. Y también le echa la culpa a Dios. Esto es tan común, hermanos. A veces nosotros andamos mal, nos portamos mal y nos va mal, obviamente. Y después, ¿quién tiene la culpa? Dios. Dios tiene. Yo me acuerdo como, tengo un primo hermano, que él, Álvaro se llamaba, tenía su esposa, tenía 3 hijitos y una camioneta. Borracho así, pero bien tomado, manejaba esa camioneta. La primera vez era donde yo soy, hay una especie como de curva y un puente, ¿sí? Muy mal hecho, o sea, muy mal hecho, pero así está. Así que ahí da la vuelta la camioneta y cae, pero cae con las ruedas, con las llantas del auto estables. O sea, sí le pasó algo a la camioneta, pero no fue mucho. Otro día, la segunda vez, vuelve a salirse de ese puente y cae y la camioneta queda muy mal, pero después la arregló y siguió funcionando. Pero también iba bien tomado. La tercera vez se mató. Y la esposa podía decir, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor, te lo llevaste? No, no, Dios no quería llevarlo. Él tenía 3 hijos que criar. Él hizo eso. O sea, Dios le dio 2 oportunidades y a la tercera Dios nos deja también en libertad. O sea, Dios nos hizo libres y nunca nos va a quitar la libertad. Si tú quieres esto, adelante. ¿Sí? Entonces, no le echemos la culpa a Dios. No por nada de este mundo le echemos la culpa a Dios. Sí, hay una señora, ¿cómo me acuerdo yo clarito de esta señora? Esta señora estaba muy mal de un cáncer en los pulmones porque quiso fumar durante 40 años y después estaba muy mal muriéndose de este cáncer de pulmón y le echaba la culpa a Dios. Entonces yo una vez le dije, mire, hermana, yo de verdad rezo por usted, etcétera, y sé que está sufriendo mucho, pero usted no puede echarle la culpa a Dios de algo que usted decidió. Usted decidió fumarse cada uno de los cigarrillos que se fumó. Ahora no puede echarle la culpa a Dios porque la naturaleza tiene que seguir su proceso. Y si usted le mete mugres a su cuerpo, ¿qué espera cosechar? ¿Algo bueno? ¿Una salud perfecta? Obviamente no. Así que no podemos nosotros echarle la culpa a Dios. Acuérdense cómo Adán, cuando recibió a Eva, por primera vez que Dios se la puso a su lado, le dijo, esta sí es hueso de mis huesos, esta sí que será llamada mujer. Y ahora, la mujer que tú me diste, le echas la culpa a Dios de tu desobediencia, de lo mal que ahora lo estás pasando. Qué equivocado estás, Adán. Qué equivocado estás realmente. Y qué equivocados estaremos nosotros si le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros mismos nos hemos provocado. Y no obstante, Dios también le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Le hace esta pregunta. También le da la oportunidad de arrepentirse, de decir, Señor, fui una tonta, perdón, disculpa, no lo vuelvo a hacer, me arrepiento sinceramente. No, no, ¿qué hizo Eva? También se justificó, le echó la culpa a la serpiente. Y si la serpiente me engañó, ¿yo qué voy a hacer? La serpiente me engañó y yo comí, si soy tan inocente. Y como no se arrepintieron los 2 sinvergüenzas, ahí viene la sentencia. Miren, yo quisiera que se entendiera perfectamente bien lo que es sentencia. No es castigo, absolutamente no es castigo. La sentencia trae el sello del amor de Dios. La sentencia nos ayuda, hermanos, de verdad que nos ayuda a corregir nuestros actos, ¿sí? Si uno de tus hijos va mal en una materia, y si está a punto de desaprobar todo el año, tú le quitas la Play, le quitas el celular, le quitas lo que le pueda distraer y le dices, y no lo vas a tener hasta que no me levantes esa nota, hasta que no me pases examen. ¿Es castigo? No, es amor de madre que no quiere que pierda un año, ¿sí? Que no quiere que le vaya mal, así que es para su bien, no es castigo, porque tiene el sello del amor, ¿sí? El sello del amor. Grabemos bien esto, hermanos, en nuestra mente. Dios no castiga porque ama.
y todas las correcciones que Él nos envía tienen el sello de su amor infinito. Si un niño, si tu hijo de 2 años trae un cuchillo súper filoso, tú se lo quitas, aunque llore, aunque patalee, o se lo dejas, ¿sí? Tiene 2 años y el cuchillo es muy filoso. Pero para que no llore en este ratito el niño, déjalo que siga con ese cuchillo filoso, a ver en qué minuto se corta. Obviamente que si tú amas a tu hijo, se lo vas a quitar, aunque llore, aunque patalee, pero se lo vas a quitar porque le quieres evitar un mal mayor. Exactamente eso es como actúa Dios, hermanos. Nos quita personas, nos quita cosas, nos quita, a veces nos retira la salud porque nos quiere evitar un mal mayor. No importa que pataleemos y lloremos y no lo entendamos en el momento, pero Él prefiere vernos llorar un momento a después eternamente. Miren, vamos a ver la consecuencia que trajo el pecado, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios. Qué terribles somos, de verdad. Le echamos la culpa a Dios de las cosas malas, cuando en realidad es nuestro pecado el que origina todo el mal, como lo vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. Escuchamos con mucha atención. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor les darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición. Por tu culpa, con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí dice muy claramente Dios: por esto que has hecho. Por esto que has hecho, ahí va, una sentencia, ¿sí? Una corrección. Y la sentencia, ¿sí? La corrección de Adán consistía en el sufrimiento físico. Con dolor darás, y a la mujer también, o sea, con dolor darás a luz tus hijos, etcétera. La causa, hermanos, de todos los males es el pecado, ¿sí? Si nosotros a veces nos quejamos porque hay tantos niños que mueren de hambre, tantas enfermedades tan terribles como es el cáncer, cuando nosotros vamos al hospital y de verdad que parte el corazón ver a tantos niños con cáncer, y vemos también esta nueva pandemia, ¿sí? El COVID-19, y que causa tanto sufrimiento, tan terribles, donde incluso las familias no pueden despedir al que murió como se esperaba, ¿no? Con más gente, con todos los honores. Y también es un dolor, o sea, ahí ya no hay consuelo. Muchas veces las personas han pedido sacerdotes y por esta contingencia los sacerdotes no pueden asistirlos. En fin, o sea, no se puede acompañar porque las autoridades no lo permiten y está bien porque quieren evitar así más contagios, más muertes. Y todo este sufrimiento, hermanos, podemos pensar que Dios, ¿por qué lo permite? Si Él es poderoso, si Él es amor. Recordemos que Dios nos deja en plena libertad y que todo esto es causa de nuestro alejamiento de Dios y que todo esto es causa de que hemos dejado a Dios de lado. Nos hemos apartado de Dios y ahí tenemos la consecuencia. Queridos hermanos, el mal que tiene sometida a la humanidad es causa del pecado. Dios no inventó el pecado, ¿sí? Y por eso, hermanos, creo que el pecado hay que detestarlo, hay que apartarlo de nosotros, hay que aborrecerlo. El demonio no es nuestra amiga, no es nuestro amigo, es el peor de nuestros enemigos. Con todo el pecado que nosotros cometimos, nos trae una consecuencia. Todo pecado
nos trae una consecuencia. Cuanto más pecado, más sufrimiento. Y cuanto más la humanidad se vea hundida en el pecado, con mayor razón, mucho más sufrimiento. Es así. Decidiste pecar, bueno, ahí te viene la consecuencia. Y también, hermanos, entender algo que es fundamental en nuestra vida. Si tú quieres ser feliz, deja de pecar. Si tú quieres realmente vivir en paz, deja de pecar. Apártate de las ocasiones de pecado. Renuncia al pecado y no le eches la culpa a Dios de los males que nos acontecen, porque todo esto es causa del pecado. Si no hubiera pecado en la humanidad, no habría sufrimiento, de verdad. Yo tengo muy presente, Dios es tan poderoso, hermanos. Él puede librarnos de cualquier pandemia, pero el pecado nos ha impedido confiar absolutamente en Él. Sí, el pecado es el que nos separa de Dios y separándonos de Dios encontramos la desesperación, encontramos la angustia. Hay gente que en este momento tiene tanta angustia, que tiene tantos temores, que se siente tan solo y es porque le falta a Dios. Ahí tú puedes comprobar qué tanta es tu fe, ¿sí? Y delante de esto que tú estás experimentando, ahí puedes tú medir qué tanta confianza tienes en Dios. Una persona que tiene a Dios en el corazón jamás se sentirá sola. Una persona que tiene a Dios en el corazón jamás se sentirá desesperado. Tampoco se sentirá con la angustia, con la preocupación, con los temores, porque confía en Dios. Y todo lo que Dios permite es para el bien de los que lo aman. Así que miren, todo tiene un propósito, hermanos. Nosotros nos hemos alejado de Dios y hemos ahora dejado que el mal actúe. Por eso es que este coronavirus está actuando con tanta potencia en el mundo, porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado. Reconozcamos nuestro pecado. Acerquémonos a Dios. Busquémoslo por todos los medios. Hagamos oración. Estamos en casa. Muchos no van a trabajar. Aprovechen esos momentos para reunirse en familia. Está bueno que uno ore, o sea, si tú oras solo, qué bueno, pero es mejor que agarres el teléfono y le llames a un hijo porque quieres rezar la coronilla de la misericordia con él. Llámale a una hija porque quieres rezar el rosario a la Virgen con ella. Llámale a una vecina para decirle, están transmitiendo la misa en este minuto, te invito a que te conectes. Mira, están pasando estos cursos bíblicos a través del canal de la hermana Clara. Te recomiendo que te inscribas, que te suscribas a su canal para que no te pierdas ninguna de sus publicaciones. Bueno, ese es otro medio, ¿verdad? El Señor nos permite. Y ahora que tenemos estos medios, hay que aprovecharlos, hermanos. ¿Sí? Si los medios de comunicación muchas veces han servido para destruir la dignidad, para destruir la limpieza en los corazones, que ahora sirvan para algo bueno, para construir ese templo de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Me mandaron por WhatsApp algo que me llamó mucho la atención. Decía el demonio a Dios Padre. Te cerré todas las iglesias, decía el demonio bien contento. Y Dios Padre le responde, te equivocas. En cada casa hice una iglesia. Abrí una iglesia. Que tu casa sea una iglesia, de verdad. Eso es lo que Dios quiere ahora, por este momento, por esta contingencia. Que tu casa sea una iglesia. Que cuando lleguen, a lo mejor, no sé, los que salgan a trabajar, que encuentren que tu casa es una iglesia, porque ahí se ora, porque ahí se está con Dios, porque ahí se tiene confianza, porque ahí se siente, se sabe la protección de Dios. Así que la peor consecuencia que nos pudo traer el pecado es la muerte. Y la muerte no la inventó Dios, esa vino como un remedio para nuestro pecado, ¿sí? Dios buscó un remedio. Sepas que eres polvo y al polvo volverás. Entérate tú que querías ser como Dios, sepas que eres polvo y al polvo volverás. Entra la muerte en el mundo. Hermanos, el peor sufrimiento que podemos pasar es precisamente cuando muere un ser querido. Yo ya tuve la experiencia, murió mi padre y de verdad que es un dolor que incluso se siente hasta ganas de ya no respirar. O sea, pierdes las ganas de comer, de respirar, cuando hay alguien que tú amas tanto y muere. Ese dolor, hermanos, lo trajo el pecado.
vino como un remedio. Así como tú pones un remedio, ¿no? Tu hijo anda súper mal en las clases y le pones un remedio. Y te voy a quitar la Play, el celular y eso que te distrae. Ok, te lo quitas. Es un remedio. Es un remedio para que él levante la nota. Dios también puso un remedio a nuestro pecado, a nuestra terquedad. El remedio es la muerte, porque así vas a poder trascender. Ahora explico esto de trascender. Miren, podemos pensar que ese fruto que Dios les dijo no coman es malo, pero no es así, hermanos. Ese fruto, ese árbol del bien y del mal, por eso es llamado así, el árbol del bien y del mal, de la vida y de la muerte, porque el ser humano iba a estar en el paraíso terrenal hasta que estuviera preparado, hasta que hubiese llegado a cumplir sus metas o hasta que estuviera listo para trascender y llegar a la presencia eterna de Dios, o sea, al cielo. Cuando estuvieran listos, iban a comer de ese fruto y ahí iban a trascender. O sea, ese árbol sí iban a poder comer, pero cuando ellos ya estuvieran preparados, mientras no. Y entonces ellos se adelantaron, ¿sí? A su hora, ¿sí? Como no quisieron esperar a que Dios les dijera, ahora sí pueden comerlo. Ellos no estaban preparados y por eso es que encontraron muerte, encontraron dolor, porque no estaban aún preparados para llegar al cielo, ¿sí? En ese paraíso terrenal había felicidad, había un montón de cosas, pero tenían que esperar la hora en que soplaba el viento de la tarde para que Dios bajara y estuviera con ellos. Tenían que esperar, ¿sí? Entonces era como un pololeo con Dios, algo así, como un noviazgo con Dios. Dios viene, está con nosotros, pero después queda como esa nostalgia de que se vaya, hay que esperar otro día. Pero cuando estuvieran preparados, iban a comer de ese fruto y ahí iban a trascender. Ahora ya iban a estar eternamente en el paraíso mirando el rostro de Dios, ¿sí? En la gloria eterna. No quisieron esperar, vino el fracaso. Bueno, entonces, ¿ahora cómo vamos a trascender? Ahora vamos a trascender aceptando el sufrimiento, ¿sí? Que es inevitable para el ser humano el sufrimiento, aunque no queramos sufrir, tenemos que sufrir, ¿sí? Este mundo es un mundo de lágrimas, o sea, cuando no es una cosa es otra, una preocupación, una cuestión, algo que no te salió como esperabas, algo que te vino de fuera, algo que tú no provocaste, pero que ahí está, o sea, sí o sí, plenitud felices jamás vamos a hacer en este mundo. Esa felicidad es en el cielo. Entonces, ahora, para que el ser humano pudiera trascender, bueno, tiene que aceptar el sufrimiento y tiene que morir. Ahí es cuando entra la muerte. ¿Ven que no es un castigo la muerte? Es una manera que Dios, para poder hacer que el hombre trascienda, es que le permite la muerte, ¿sí? Dice un dicho que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Bueno, si tú ya pecaste, ahora dijo Dios, ahora yo voy a buscar la manera de que trasciendas. Y por eso es el llamado árbol de la vida y de la muerte. El pecado de Adán y Eva, hermanos, tristemente no fue el único. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín, que era el mayor, y Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, sembraba, y Abel cuidaba ovejas. Y su padre siempre les decía, tienen que ofrecer sacrificios a Yahvé. Y a Abel no necesitaban decirle nunca que tenía que ofrecer sus sacrificios. En ese tiempo ofrecer los sacrificios era colocar un altar de madera, ¿sí? de leña en forma de altar y elegir el fruto de su trabajo. ¿Sí? Esas eran, ofrecer sacrificios a Yahvé, eran el fruto de su trabajo, quemarlo y el humo se iba al cielo. Y Abel buscaba la oveja, como él era pastor, la más bonita, la perfecta, la del año, que no tuviera ningún defecto, la bañaba, la limpiaba, la partía en dos y la colocaba en ese altar de maderas y le prendía fuego. Y el humo se iba como un tubo derecho hasta llegar a Dios. Y Caín ya le decía a su padre, ya me tiene pero cansado mi papá. Ya para que no me esté diciendo
unos palos ahí mal puestos, de lo más chiquito, porque como él era labrador, de lo más chiquito, de lo más podrido, de lo inservible, juntaba un montón y lo quemaba. Y el humo se esparcía por toda la tierra, como signo de que a Dios no le agradó su ofrenda. ¿Y qué creen ustedes que le agradaba de la ofrenda de Abel? ¿El olor a carne asada? No, lo que le agradaba era el corazón con el que le ofrecía a Dios, ¿sí? El fruto de su trabajo, el amor con el que lo hacía. Y esto le causó mucha envidia a Caín. Miren cómo la envidia es la raíz de muchos pecados. Y vamos a ver qué hizo este sinvergüenza de Caín. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 8. Dice aquí, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren cómo Caín, la envidia lo tenía triste, la envidia lo tenía vacío, la envidia le tenía una desesperación dentro de él terrible, tanto que dice, Dios se le acerca y le dice, ¿por qué? Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte y Dios lo motiva, pero tú puedes, Caín, tú puedes dominarlo a él. No te dejes dominar por el pecado. Tienes la capacidad de tú dominarlo. No entendió Caín. No entendió y traía eso en la mente, me dan ganas de matarlo. Imagínate cómo se sentía interiormente Caín al grado de desear matar a su propio hermano por envidia. La envidia, hermanos, nos lleva a hablar mal de la gente. La envidia nos lleva a no alegrarnos de aquello que tienes. Miren, hay gente que está envidiando. Hay señoras que dicen, ay, ¿cómo no tengo yo aquel marido? No, que mira a mí lo que me tocó, nada que me tocó, tú lo elegiste. Y andan envidiando los maridos. Y, y hermanos, qué triste, porque si tú la pasas envidiando lo que tienen los demás, no vas a disfrutar lo que tienes. Bueno, tienes este maridito, pero pues disfrútalo, ¿no? Aprovéchalo, sé feliz con él, en vez de estar envidiando el de la otra, o envidiando la casa, o envidiando el auto, o la ropa, o la cara, o el cuerpo de la otra persona. No estés envidiando, porque eso te impide alegrarte con lo que el otro tiene. Si una persona se compra un auto, yo me alegro, porque digo, uy, en una de esas hasta me va a dar un viaje a mí, hasta me va a poder llevar en algún lado. Me alegro y disfruto por lo que el otro tiene. En algún momento yo también podré tener y listo. No tienes por qué amargarte porque el otro tiene, porque ahí dejas actuar al demonio. Y cuanto más le das espacio al demonio, él más se apodera de tu alma y cuando te vengas a dar cuenta, tu corazón ya va a estar lleno de envidias y por todo vas a estar envidiando y criticando. Y cuando una persona critica a otra, es porque en realidad le tiene mucha envidia o es igual y por eso está criticando lo que no puede ver en ella misma. Qué triste, pero esa es la envidia que a Caín incluso lo llevó a matar a su hermano. Y ahí es donde Dios nuevamente se le aparece a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y dice, ¿y qué sé yo? Soy su guarura. Imagínense, este infeliz hasta le contestó mal a Dios. Soy su guarura. Ahí va la sentencia otra vez. La sangre de tu hermano que clama que yo haga justicia. ¿Sí? Así que en adelante, Caín, andarás errante y fugitivo. O sea, tú no vas a tener paz. Una persona que comete un pecado, hermanos, no tiene paz en su corazón. Pierde la paz. Sí, qué terrible. ¿Y hay algo más terrible? No, no hay nada más terrible que perder la paz interior. Y esa la perdió por el pecado.
¿sí? Y Dios buscó a Caín precisamente porque Caín podía arrepentirse, podía cambiar de vida, podía recibir el perdón de Dios, pero no lo quiso. Le contestó muy mal a Dios. Y ese pecado, no creen que fue el único, el pecado siguió en aumento, hasta que en el tiempo de Noé, miren, vamos a ver Génesis capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis 6 del 5 al 8. El pecado era ya tan grande, fíjense que incluso a Dios le pesó haber creado la humanidad. Y, y a ver, vamos a escuchar. El Señor vio que era demasiada la maldad en el mundo y que y que el hombre estaba pensando siempre en hacer lo malo. Con mucho dolor dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, la maldad del hombre llegó al punto máximo, donde ya no se podía. Y pensemos, hermanos, porque realmente todas estas pandemias son causa de que la maldad del hombre llega hasta su más alto grado, ¿sí? Dios permite que la maldad del ser humano siga avanzando y que dañe a sus propios semejantes y que haga sufrir a tanta gente porque no encuentra verdaderos seguidores, porque falta fe en el mundo. Y aquí encontramos como una sola persona, a Noé. Sin embargo, dice, se había ganado el cariño de Yahvé, porque todo lo demás dice, me pesa haberlos creado. Y es que Dios dijo, no los hice para que se estén odiando, para que se estén matando, para que se estén buscando el mal. Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántos millones y millones de abortos? Gente que incluso ya no lo ve mal, ya no ve que esté mal el aborto. ¿Cuántas cosas tan terribles, familias desunidas, infidelidades, adulterio? Los jóvenes creen que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es lo más normal y lo más común, porque ya todo el mundo lo hace. Sí, en el tiempo de Noé también pensaron que todo ya era tan normal todo ese montón de pecados hasta que Dios decidió destruir la humanidad. Me pesa haberlos creado. Dios nos hizo a su imagen y semejanza con esa pureza, con esa limpieza y estos se han corrompido. Así que voy a borrarlos de la superficie de la tierra. Noé, Noé se había ganado el cariño de Yahvé. ¿Y saben por qué se lo ganó? Por su obediencia. Porque Dios le dijo, Noé, construye una barca que mida 150 metros de largo, 30 metros de ancho, 15 metros de alto, divídela en tres pisos, perdón. Y Noé se tardó 5 años haciendo esa tremenda barca, recúbrela de brea por dentro y por fuera. ¿Y quién le ayudó? Únicamente sus 3 hijos con sus 3 nueras y su esposa. 8 personas en total trabajando en tremenda construcción. Y Noé le decía a la gente de su pueblo, vengan a ayudarme, miren que Dios, ay Noé, tú estás loco, ¿cómo crees que vas a hacer una barca? ¿Para qué tan grande? Aquí no hay mar, Noé, tú estás mal. Pues Noé decía, mira, pues yo no sé, a mí Dios me dijo, construye una barca y yo estoy obedeciendo. Llegó el momento en que Dios le dijo, ahora sí, Noé, entra en el arca, voy a hacer que caiga un diluvio, solamente se salvarán los que están en la barca. Y así fue. Esa barca es la iglesia, hermanos, es el signo de la iglesia y que Dios nos invita a construirla. Dios nos invita a colaborar en la evangelización. Y, y ahí muchos animales, más bien, una pareja de cada especie se salvó. Noé, por su obediencia, por su sacrificio de hacer esa barca, salvó la humanidad con toda la naturaleza, con todos los animales. Y otra vez comenzó una generación nueva, regenerada, diferente, todo muy bonito, y pasaron los años, y otra vez la humanidad se echó a perder. Al punto que vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo del 1, Génesis 11, del 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. En aquel tiempo
Todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, entonces encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron el uno al otro, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó, ellos son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que baje a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y allí les dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí el pecado de estos hombres que quisieron hacer la torre de Babel es la soberbia. Que nos quede muy claro, hermanos, la envidia y la soberbia son la raíz de todos los pecados, de todos nuestros males, de todos nuestros sufrimientos. ¿Cuál es la raíz? La envidia y la soberbia. Hay que alejarnos de ello, pero alejarnos con todo nuestro esfuerzo de esos dos vicios, la envidia y la soberbia. Y aquí entonces su pecado de soberbia fue querer ser como Dios, el ver a los demás como un escalón al que no me importa pisar con tal de que yo vaya más arriba. Y por eso dijo, así nos haremos famosos, ¿sí? Y vamos a dominar sobre todas las demás razas de la tierra. No nos vamos a dispersar. Miren cómo los malos, por el mal, hasta consiguen unirse. Pero Dios va a destruir esa unión porque te lleva a destruir a la humanidad, te lleva al desastre de la humanidad. Y después dice que confundió sus lenguajes para que ya no se entendieran. Miren, hermanos, si muchas veces el pecado nos impide entender a la otra persona y puedes vivir con ella, y puedes vivir con esa persona, pero por esa soberbia mal entendida ya no la entiendes, ¿sí? Ni tú le entiendes, ni él te entiende, y por eso encontramos familias donde los hijos dicen, ay, es que mi papá no me entiende, es que mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende, es que no, mi hermano no me entiende. ¿Y sabes por qué? Porque tampoco tú sabes entenderlos. ¿Y sabes por qué? Porque hay tanta soberbia, hay tanto orgullo, tanto que te impide el ver al otro. Estás tan encerrado en ti mismo, en donde te preocupas únicamente de que yo quiero esto, de lo que me hace falta a mí esto, tú me tienes que dar y se te olvida dar, ¿sí? Ser generoso, compartir, dar tu tiempo, dar tu vida, comprender, ¿sí? Por eso en un himno hermosísimo de San Francisco dice que no busques ser amado, sino amar, ¿sí? Ser comprendido, sino comprender, dar y no esperar que me den. Da primero, o sea, ten amor en el corazón para aprender a mirar a un lado y al otro. Y al final, mirarte a ti mismo. Porque de lo contrario, a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos y solamente miramos para adentro. Pero eso nos impide mirar la necesidad del otro, pensar cómo se puede estar sintiendo el otro, porque estoy tan ocupado en mí y eso te va a llevar al vacío, eso te va a llevar a quedar solo. Por eso, hermanos, el día de hoy Dios nos invita a romper con el pecado y aceptarlo a Él en nuestra vida. En la descripción del video hay 3 preguntitas de este tema para que las respondas y yo te voy a aclarar si son correctas o no. Recuerda darle un me gusta, suscribirte si no lo has hecho y compartir este video para que más personas reciban el curso bíblico. Muchas bendiciones y hasta la próxima.